9:07 aquí, actualidad 10:40. Roberto y Ricardo. Muy buenos días, mi querido Ricardo. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Hoy tenemos un programazo. Sí, Están acá dos grandes amigos que nos han acompañado en otras ocasiones. Y cada vez que viene, pues nada, el programa. Son programas interesantes. Exactamente. Julio Quiveiro y Julio Chilling. A los 12, bienvenidos. Encantado de estar Juegos artificiales en el día de ayer en Washington. Republicanos y demócratas se enzarzaron en batallas legislativas, en procedimientos decimonónicos. Se tuvieron que sacar manuales de cómo funcionaba el Congreso, de que de Jefferson no se sacaban, de las memorias de Jefferson, para ver cómo eran las reglas pues, de urbanidad y de quórum en el Congreso. Terminaron básicamente sancionando al presidente Trump por racista en medio de una batalla campal, que no se veía en el Congreso de Estados Unidos creo que algunos dicen que nunca se había visto lo que se vio en el día de ayer. Un síntoma, una evidencia de cómo está el país. Empezamos por mi querido Quiveiro, después pasamos a Chilling y después Ricardo coge el bate, la pelota y el guante. Sí, señor. Bueno, pues buenos días, encantado aquí de estar aquí con ustedes. Sí, efectivamente, el Congreso ayer pasó como una especie de moción de censura a los comentarios de Trump, que en este caso contra las congresistas. Eso para mí es un hecho sin precedentes. Yo no recuerdo en la historia moderna de los Estados Unidos, a lo mejor alguno de ustedes sí lo recuerda, de que se haya dicho así, si gambajes regresen a su país si no le conviene la forma en que nosotros estamos tratando acá. Y objetivamente no es que yo esté a favor de ninguna de ellas, pero objetivamente parece que tiene un trasfondo racista. Por cierto, que de las cuatro hay una que ni siquiera tiene ascendencia extranjera. Bueno, tres nacionales. Pero la somalí, pero la Brianna Presley tampoco. Ella es afroamericana. Es una afroamericana. Ella, si acaso el acento de ella estará hace 3 o 4 generaciones. Probablemente los antecedentes llegaron antes que la familia de Trump, así que y ese estilo realmente lo que está es minando la confianza del público en las instituciones de Estados Unidos, que un presidente pueda. Ahora mismo en Puerto Rico hay un escándalo grandísimo. Me estaba diciendo un amigo ayer eso mismo, dice, mira, en Puerto Rico mira el escándalo y sin embargo aquí dicen cosas peores y no pasa nada. Eso es ese tipo de doble moral que se está dando, pero la presidencia, para mi entender, yo creo que tocó un punto bastante bajo con respecto a ese comentario. Yo creo que estamos siguiendo un curso muy peligroso, pero antes de eso hay precedentes. Si mira, en los Estados Unidos de este tipo de conducta, si miramos las peleas entre, por ejemplo, Hamilton, la corriente de Hamilton y la corriente de Jefferson en cuanto a cómo encaminar este país, o sea, no ha sido una cosa rara que este tipo de pelea, y no tenemos que ir tan para atrás. ¿Pero tú crees que la altura intelectual de Hamilton, de Jefferson, de alguna manera se equipara a la discusión que tenemos en este momento? Porque estás hablando de dos gigantes del pensamiento. No, pero el punto no es comparar, digamos, trasfondo intelectual, sino ánimo de pelea, violencia física, o sea, fueron un duelo, por diferencia básicamente ideológica, entre otras cosas. Y si miramos, mira, el Congreso del Partido Demócrata, por ejemplo, cuando Truman, alguna de las cosas, yo decía, caballero, pero este lenguaje dicen de ahora, pero realmente yo creo que en parte es un mito. Porque si nos montamos, mientras más para atrás son las palabras de Jefferson contra... Pero dos males no hacen un bien. ¿Esto bueno, bien o está bueno, pero o sea que eso es importante. Pero yo no recuerdo que Jefferson le haya dicho... Jefferson no, pero Hamilton nació en el Caribe. Hamilton era un inmigrante, llegó a Estados Unidos a los 18 años con otro acento, el acento que se hablaba, la forma que se hablaba inglés en el Caribe, una forma muy distinta a cómo se hablaba el inglés de Virginia, que Jefferson era de Virginia, ¿no? Por ejemplo, y tuvieron broncas y discusiones, y a Hamilton lo mató una figura infame en la historia de Estados Unidos, que era el vicepresidente, en un duelo en que Hamilton no disparó. Hamilton fue allí a suicidarse, pero nunca le dijeron que se fuera
de Estados Unidos. Sí, no, bueno, pero ahora vamos al punto. Y la pregunta es, si encuentro los comentarios del presidente racista, no, encuentro los comentarios y el gran peligro viniendo de un grupo de diputados que sí tiene un trasfondo radical, que sí sirven de apologismo a grupos de terrorismo como Antifa, que hay una consonancia financiada con intereses muy oscuros que sí quieren desestabilizar este gobierno y el sistema estadounidense. Entonces, de pronto, introducen una serie de medidas para censurar. Por ejemplo, si estás en contra del matrimonio gay, eres homofóbico. Porque el punto no es discutir los temas. Si te expresas contra determinado grupo, eres xenofónico, eres esto, eres antisemita. Entonces, estamos viendo cómo bajo el encubrimiento del lenguaje de odio se está buscando censurar por tu vida. Facebook ha censurado una citación de San Agustín. O sea, que varias personas lo pusieron y fue censurado. Yo leí la citación de San Agustín y no contiene absolutamente nada de condena a ningún grupo particular. Sin embargo, ha sido censurado por varios usuarios. Entonces, estamos viendo un grupo muy poderoso, incluyendo las compañías de tecnología que quieren impactar, que tienen un trasfondo ideológico y quieren impactar el sistema político. Y estas 4 congresistas sí tienen un apego y sí tienen una... O sea, que merecen irse de Estados Unidos. No, pero yo creo que eso, el presidente no se pronunció, que si no están de acuerdo con los Estados Unidos, su postura es que no quieren los Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo que no lo quieren. Yo estoy de acuerdo que no quieren a los Estados Unidos. ¿Quién eres tú para definir cómo se quiere o no se quiere a los Estados Unidos? Es que esa es la postura del castrismo. Porque hay... El castrismo lo definía uno, que si no estaba de acuerdo alguien con uno, no era lo suficientemente patriota y se tenía que ir. Y yo lo que no entiendo, que nosotros que sufrimos, el que no está de acuerdo, o sea, que se vayan, los gritos de que se vayan continuos, todo dentro de la revolución, nada fuera de la revolución. Si algo tiene los Estados Unidos que es capaz de asumir las diferentes posiciones sin tenerle que decir a nadie que se vayan. Entonces cuando tú dices... pero eso se ha sacado de contexto y los enemigos del presidente... Digo que si no están contentos que se vaya a su país, se está refiriendo principalmente a la Omar, que ha sido muy vocal. O sea, tú interpretas las palabras, no las lees. Yo interpreto la esencia de lo que está diciendo. Yo recuerdo cuando él estaba creciendo de niño, el lema es America, love it or leave it. Y eso me parecía genial, porque veía personas... Lo mismo que el castrismo. Bueno, pero es que eso es una expresión y no me parece para nada del país más generoso, con las leyes de inmigración más generoso del mundo. No me parece eso, no me parece para nada racista. Okay. Pero lo que sucede es que cuando dice eso, en el trasfondo hay una corriente de pensamiento de que los verdaderos norteamericanos son los blancos, anglosajones, que tienen un nivel de proyección en la sociedad, y que estas personas son como la marginalidad, como que son la periferia, de que no son verdaderamente americanos. Los verdaderos americanos somos nosotros, los blancos, anglosajones y protestantes. Y estas personas vienen aquí, pero realmente nosotros no lo consideramos. Esa es una interpretación que tú le estás dando. Yo confieso que yo soy una de esas personas ingenuas, naïf, que tienen un sentido romántico de la historia. Confieso eso como preámbulo. Y tengo un sentido romántico de la historia de este país. Yo sí creo que ha habido grandes hombres y mujeres que han forjado la democracia, la nación próspera que conocemos hoy en día. Gente con defecto. Entonces, por ejemplo, George Washington, que fue el primer presidente, le preocupaba mucho que todo lo que iba a hacer, la forma en que se iba a sentar a una mesa, cómo le iban a decir, iba a sentar un precedente, porque nunca había habido la figura de presidente en la historia. Y una de las cosas en que insistía es que la conversación nacional, el diálogo tenía que ser respetuoso. Ha habido
presidentes en el pasado que han faltado a eso, y efectivamente este siempre ha sido un país de discusiones y un país de bronca como todos los países del mundo. Yo he vivido aquí toda mi vida y amo a este país y amo a la bandera. Con mucho respeto, me ofende que unos deportistas millonarios se arrodillen y respeto que están defendiendo una causa, tienen el derecho a defender una causa de que sí, que tenemos un problema de las relaciones de departamentos de policías con comunidades afroamericanas, pero no, a mí me gusta el himno y creo en la jura de la bandera, etcétera. Como latino, como cubano que ha recorrido todo el país, tiene una larga vida, mira, a mí me han dicho speak, no me ha complejado, no es una cosa de que ay, qué horror, etcétera, pero yo creo que una cosa es que haya gente vehemente en un país de 340 millones de personas. Una cosa que haya 4 congresistas, el squad yo discrepo, como dice Roberto, de muchas de las cosas que dicen. Me parece que, por ejemplo, la congresista Omar debería ser un poquito más generosa en sus criterios sobre Estados Unidos, un país a la que ella llegó a los 12 años. Me parece una historia lindísima de las 4. Ok, después de tanta historia y tantos problemas que hemos tenido, mira, ahí está Alexandria Ocasio-Cortez, que trabajaba de bartender, es congresista. A mí me parece que eso es una gran historia americana, sin estar de acuerdo con ella. Me parece que la otra, una afroamericana, la otra hija de unos palestinos, la somalí, debería ser un poquito más generosa. Pero yo creo en lo que decía Washington, el presidente de Estados Unidos tiene que tener una responsabilidad. Este es un país que, con toda la maravilla que tenemos de este país, este es un país donde lamentablemente todavía ocurren cosas como un loco se mete en una sinagoga a matar judíos. Por otro lado, otro loco se mete en una fiesta a matar gente porque dice que son homosexuales. sigue ciertas creencias religiosas. Entonces yo sí creo en eso. Yo creo que todos estamos llamados, el presidente de Estados Unidos, y todos fallamos a veces, ¿no?, a ser discreto en su vocabulario. Entonces, como a mí me han invitado a que me vaya del país, yo no sé si les ha pasado a ustedes, a mí desde chiquito. A mí también. A mí también me han invitado. La actitud mía, no, me quedo y a ver si tú me sacas. Vamos a empezar por eso, me quedo en el país. A mí me han dicho baby killers, si yo en mi vida haber disparado porque era militar, pero nunca en mi vida tuve la oportunidad de dispararle a un enemigo en una trinchera. Yo creo que sí, que todos tenemos la obligación de cuidar nuestro vocabulario. Precisamente por no cuidar nuestro vocabulario, tuvimos una terrible guerra civil que costó 800.000 vidas. En el Congreso de Estados Unidos, antes de la guerra civil, a veces hasta se fajaban a golpe. Entonces yo creo que sí, a mí con respeto a la oficina, como dice aquí, the office, al cargo del presidente, yo siempre digo presidente, no, yo creo que la gente que ocupa cargos públicos tiene que medir su... Sí, mira, primero no podemos equiparar, como decir, bueno, esto es lo que dice el castrismo, en un sistema cerrado, totalitario. No, yo sé, pero para aclarar ese punto, porque aquí hay libertad, aquí perfectamente hay libertad para criticar, las diputadas pueden llamar un campo de concentración algo que no es un campo, que es una cosa sumamente irresponsable decir, pero lo puede decir y no pasa nada. En cambio, eso en Cuba, si ocurre o hubiera ocurrido, pues probablemente vas a la cárcel. O sea, que son dos modelos completamente diferentes, pero el presidente es bastante proactivo a mí me parece defender un punto. Mira, yo lo veo de esta forma. Yo no creo que para criticar algo que diga el presidente hay que sacar algo que dijo Obama hace 10 años. En el caso del presidente, mira, a mí me ofende que enemigos del presidente se burlen del acento de la primera dama de Estados Unidos. Yo le digo la primera dama. Le decía la primera dama a Michelle Obama.
me parecía terrible. Yo lo veo en Facebook, todavía dicen, haciendo alusiones a su raza. A la primera dama de ahora se burlan de la forma que habla en inglés, le han sacado fotos desnudas a la mujer, dicen que el padre era un chivatón comunista. Que yo no sé si es verdad o mentira, lo admitieron aquí, y sea como sea, no es de su... No sería culpa de ella de todas maneras. Entonces yo creo que sí, se debe de moderar el lenguaje, y si alguien en una esquina quiere dar gritos o la gente de Antifa se quiere fajar con unos nazis, pero mira, como están haciendo en Oregón, pero yo creo que las tú y tú personas antes de pasar a la policía. con responsabilidad deben de hablar con estamos altura. hablando de 4 tweets que aquí yo los traigo. Básicamente es una lectura que se le está dando para aprovecharla políticamente, como estamos viendo ahora la corriente de, no voy a decir solo el Partido Demócrata, porque el Partido Republicano en su momento también saca provecho cada vez que hay una cuestión que le pueden sacar. Pero yo creo que eso es una lectura que hay que dar. Una de estas diputadas pues dice que ese no es mi presidente, o sea, está abiertamente reconociendo que no actúan como si realmente son parte de un movimiento de resistencia revolucionaria que quieren derrocar. O sea, su pronunciamiento no se ha disculpado en nada por las acciones de Antifa, un grupo claramente terrorista. Entonces, no son santos, ninguna de las 4 son santos de mi devoción. Yo no estoy, o sea, personalmente, desde el punto de vista político no estoy de acuerdo. Lo que sí, desde el punto de vista de lo que es el equilibrio político en los Estados Unidos, tachar a una persona ciudadano norteamericano, que como si fuera un extranjero que está aquí de visita y que le estás diciendo, oye, esta es mi casa y si no te gusta lo que ves aquí, vete, ya eso se crea un precedente un poquito más, digamos, más agudo con respecto a esta cuestión. Pasamos a publicidad, regresamos en solamente unos segundos. Julito, yo estoy de acuerdo en casi todo lo que tú dices, pero hace falta confrontar. Yo realmente creo que estas 4 congresistas tienen posiciones para mí total y completamente criticables. He dicho más que si básicamente la agenda del Partido Demócrata es la agenda de estas 4 congresistas, pues van a perder estrepitosamente no solamente las elecciones para presidente, sino las elecciones para otras cosas. Pero sí creo firmemente que en Estados Unidos todo el mundo tiene el derecho a decir lo que quiera decir, sin que el presidente de los Estados Unidos, no un periodista, no otra gente, le diga que se tiene que ir para el país de basura donde vinieron a arreglarlo. Más que todo, de esas 4 personas, 3 habían nacido aquí en los Estados Unidos, solamente una había nacido fuera de aquí. Pero me parece mucho más que esto, y lo decía ahora en el intermedio comercial, si el lenguaje que utiliza diariamente el presidente de los Estados Unidos en su cuenta de Twitter lo utilizara como congresista o como senador, fuera continuamente censurado. Ayer se demostró que no solamente para utilizar la palabra racista en el Congreso de los Estados Unidos, la presidenta pues, de la Cámara de Representantes tuvo una moción de censura, porque no se puede utilizar esa palabra, y eso que había sido aprobada. Y tuvieron que tener un voto para poder elevar esa censura. Hay palabras, que las palabras tienen peso, se evidencia en el Congreso de los Estados Unidos, que repito, ese tipo de lenguaje que tú no le ves ningún problema, es censurado en el Congreso de los Estados Unidos. Pero Ricardo tenía la palabra, después te paso a ti, después le paso a Julio, que casi no ha hablado en el programa en el día de hoy. Yo se la cedo, I yield my time, Mr. Speaker. Yo se la cedo a Julio. No, yo creo que no hay mucho que agregar a eso. Realmente el presidente puede tener ese pensamiento, pero también existe lo que se llama la majestad de la presidencia. Y atacar así, o sea, yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con ustedes que yo no estoy de acuerdo con ninguna de las 4. Ninguna de las 4 son santos de mi devoción. Pero si tú llevas la discusión a ese campo, tú puedes criticar lo que haya hecho, pero llevarlo al campo de lo que es la nacionalidad americana, de que ustedes realmente no son tan americanas como soy yo. Y ustedes pueden criticar y demás, pero mejor critiquen en los países, o sea, que la está poniendo en otro país, no la está poniendo como norteamericanas. Y eso realmente dentro del discurso de lo que es la política, lo que ha sido los Estados Unidos en estos últimos 200 años, eso no encaja, porque una de las cosas que más ha vendido Estados Unidos durante toda su historia es que esto es un país de inmigrantes. Lo han dicho, nosotros somos una nación de inmigrantes, este es el faro de la libertad, aquí traemos a todas las personas que son perseguidas en sus países y le damos la nacionalidad americana, y si naciste aquí en territorio norteamericano, no importa de dónde hayas venido, ni quiénes son tus padres,
tú eres tan norteamericano como nosotros. Entonces hay un rompimiento con ese discurso en las declaraciones que hace Trump. Mira, yo quiero aprovechar, y antes de entrar estábamos hablando de algunas películas clásicas, y yo me siento como Errol Flynn contra los piratas, y aquí estoy yo contra tres, pero quiero insistir que todos somos amigos, todos somos amigos. Como Errol Flynn contra todas las banderas. Pero todos somos amigos, y esto es una discusión que yo creo que aporta, pero en cuanto a censurar, o sea, el caso de Pelosi fue por un pronunciamiento dentro de una sesión del Congreso, pero fuera de ahí pueden decir lo que les da la gana. De hecho, la Ocasio-Cortez llamó racista a Nancy Pelosi. O sea que estamos viviendo un momento, y en esto el presidente... Pero es que tú terminas juzgando todo el mundo menos al presidente. Pero quiero... Estamos de acuerdo, estas 4 congresistas merecen pero más allá de eso... Pero es que tú lo que estás tratando de justificar al presidente basado en las acciones de esta señora, las acciones de esta señora no justifica ninguna acción de ningún ciudadano de Estados Unidos, sea o no sea americano, pero el presidente le diga, si tú no estás de acuerdo con esto, vete de aquí. Eso no lo justifica. Déjame terminar esto y después se lo cedo a Ricardo. Estamos viendo cómo este grupo sí considero que están fuera, que son una aberración histórica en cuanto a los valores y los principios que sustentan los Estados Unidos, que hasta con su propio partido, hasta con personas de su propio partido, los insulta, porque decirle a Nancy Pelosi racista me parece injusto. Sin embargo, lo ha hecho descaradamente. Una de ellas, una diputada de los Estados Unidos, considera ocupante de la Casa Blanca al presidente Trump. O sea que estamos delante de una corriente que va más allá de estas 4 congresistas, que no es casualidad que fueron movidos. El presidente es cómplice de esto también, de este discurso tan lamentable que están utilizando. Para mí eso es lo increíble. Tú puedes criticar, y nosotros estamos de acuerdo contigo, en criticar el lenguaje de esas 4 congresistas, en decirle que son inaceptables algunos de los comentarios que hacen. En eso estamos todos de acuerdo. Pero lo que yo estoy en desacuerdo es que tú justificas el lenguaje del presidente. Ahora te voy a explicar por qué. Criticando a estas congresistas. Es total y completamente incongruente, Julio. Te voy a explicar por qué. Mira, no puede ser bueno para el presidente y malo para les voy a explicar por qué. Al presidente Lincoln se le ha criticado, yo tengo amigos que lo han criticado, que utilizó métodos muy severos durante la guerra civil, que suspendió a habeas corpus, que para aquí para acá, y claro, dicen, bueno, él fue casi un dictador porque no operó como otros presidentes. Bueno, pero hay que ponerlo en el contexto donde él estaba ejerciendo la presidencia. El presidente Trump gana las elecciones y el día siguiente, ya literalmente, la misma política que había estado en vigencia antes, no había protesta. O sea, no había ninguna queja, nadie se estaba quejando de los centros donde estaban recluidos los inmigrantes bajo el presidente Obama, que existían fotos, nadie se estaba levantando en eso. De pronto se levanta en armas. Antifa, del día a la noche surge la protestante de las feministas radicales, quejándose por el impuesto en los tampones. Pero ¿cómo es que antes eso no existía? También sucedió, o sea, había también, no me hables solamente de Antifa como los grupos terroristas. Aquí básicamente el 60% de los ataques terroristas que ha habido en Estados Unidos no lo ha hecho Antifa. Antifa todavía no ha matado a nadie y son repudiables y rechazables. Pero háblame de los centenares de muertos que ha habido en Estados Unidos producto de esa extrema derecha que el presidente ha dicho de que es tan buena como la izquierda. Pero Ricardo tiene que disparar, que si no ha disparado. Mira, yo recuerdo en 1989, lo repito, que murió el congresista Pepper, y entonces se hablaba de que por primera vez iba a haber un representante cubano-americano en el Congreso de Estados Unidos, y la candidata republicana resultó ser Ileana Ros-Lehtinen, y el candidato en las elecciones generales decía que no, que eso era un escaño americano. Entonces yo creo, Ileana Ros-Lehtinen habla un inglés perfecto, sin ningún acento, y además un inglés muy culto. Casada con un héroe de la guerra de Vietnam como Dexter. Sus hijos nacidos aquí, y que le dijeran extranjera. Y había mucha gente que pensaba que era una extranjera. Yo recuerdo que la radio cubana aquí, Roberto trabajaba aquí, tuvo que convocar. Entonces yo creo que vivimos en un clima en que, mira, yo todo lo que sea
tratar de coartar la libertad de expresión, lo repudio. Para mí, el insulto a una persona porque expresa una opinión, eso es un intento de coartar la libertad de expresión, decirle comunista a alguien o decirle es así. Mira, yo repudio que a la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca le hayan formado un escándalo en un restaurante allí con su familia. Me parece eso una cobardía, una vileza. Me parece horrible que le gritaran a una anciana de 77 años cuando vino aquí a un acto a la señora Pelosi que le dijeran. A mí me parece hicieron un acto mal de eso, todo repudio. me parece mal. Me parece que la congresista Omar debería de ser un poquito más agradecida con Estados Unidos, pero esa es la opinión de ella. Por cierto, Julio, tú decías los distritos. La congresista Omar representa un distrito que el 70% son lo que aquí llaman blancos americanos. Ella debería de pensar, caramba, no son tan racistas, me eligieron a mí, a pesar de tener posiciones tan polémicas. Pero yo creo, sinceramente, y sé que mucha gente se enoja y tienen todo el derecho a hacerlo, que el presidente de Estados Unidos no es un caudillo, nunca lo ha sido. El mismo presidente Lincoln, que le decían cosas horribles. Al presidente Lincoln le decía que parecía un gorila, que era un analfabeto, que era una bestia ahí de los campos de Kentucky. Y Lincoln es famoso por su discurso, primero, muy culto y de conciliación. El discurso de la segunda inauguración de Clinton, with malice towards de Lincoln. Entonces yo creo, a mí me parece que le va mejor a los presidentes, le va mejor al país, cuando los funcionarios públicos todos, pero sobre todo los presidentes de Estados Unidos, se comportan de esa forma. Julio Schilling ahora. Julio, espera, ¿qué veo ahora? Ya estoy. Ajá, pero soy yo, ingenuo. Las espadas. Yo quisiera ser Julio Schilling, aunque sea por un día. Dispare rápido. No, yo quería hacer un poquito aquí abogado del diablo con respecto. Yo creo que fueron un poquito injustos con lo de Richmond y quiero matizarlo. Porque realmente lo de Richmond, yo estuve en aquellas elecciones, me recuerdo perfectamente, era por la campaña que se estaba haciendo cuando las elecciones de Iliana, que se decía cubano vota cubano y esto va a ser un asiento cubano. Y entonces en una intervención él dijo, esto no va a ser ni un asiento cubano, ni un asiento chino, ni esto va a ser un asiento americano. Y de ahí surge la frase un asiento americano. No es que la estaban excluyendo, diciendo que no, sino que él lo que trató de decir en ese momento que era un asiento para todo el mundo, no solamente para los cubanos, que era lo que estaba, la radio en español principalmente era lo que estaba tratando, de que los cubanos iban por primera vez a tener un asiento propio. Él decía, no, esto no es un asiento de cubanos, ni esto es un asiento de los americanos. Y ahí viene la famosa frase de The American Seat. Por lo demás estoy totalmente de acuerdo con lo que estaban diciendo. ¿Con todo el mundo? No, con lo que estaba diciendo Ricardo. No, yo también. Mira, yo cubrí aquello. Ahora, Julio y yo tenemos muchas coincidencias y muchas afinidades ideológicas. No tenemos algunos matices, pero yo realmente me siento muy identificado también con el discurso de Julito. Normalmente estamos así de espalda y estamos para usted que agarre el batido. Mira, yo creo que, y vuelvo e insisto, tienen los Estados Unidos una serie o sea, hay un denominador común de valores, sí, que se fundamentó sobre esos valores judeo-cristianos, sí. ¿Existe una guerra cultural contra todos esos valores? Sí. Esto no empezó con Trump, esto es una cosa que viene cursando. Ahora lo hemos visto tomar proporciones mucho más grandes de lo que habíamos visto. Yo creo que en cuanto al vocabulario y el modo de expresar, yo preferiría un poquitico más de elegancia, creo que serviría de mayor propósito a sus fines, pero creo que el sistema estadounidense está siendo asediado por la izquierda radical. Cuando vemos, por ejemplo, la revisión de pasar una muralla de Washington, porque tuvo esclavos, tumbar estatuas. Primero, muchas de las estatuas de los confederados, cuando hablamos de esclavos, no tuvieron esclavos. O sea, hacer ese revisionismo ahora, pedir reparaciones. Bueno,
yo creo que quien van a culpar es al Partido Demócrata, porque cuando la guerra civil, el Partido Republicano pasó medidas para darle tierra a algunas tierras de que habían sido los dueños de los esclavos, y los demócratas se opusieron a eso. Entonces, yo creo que hay que entender que hay una guerra. Nada de esto es casualidad, que ahora por todo, si dices algo inapropiado, lenguaje de odio, y es una forma de censurar. Tienes las compañías de tecnologías más poderosas del mundo, con una clara adhesión a un lado del espectro ideológico. Eso es un peligro. Entonces el presidente está consciente de eso y representa, en mi apreciación, no solo un grupo de deplorables como fueron identificados, sino un sistema de valores que tal vez no es el que mejor lo sabe articular, pero sí creo que contra los mejores intereses de este país hay muchos que están conspirando, incluyendo esos 4 diputados. ¿Cómo que conspiran? O sea, tratan de poner bombas. Conspiran de la forma. La conspiración es algo secreto que se está llevando a cabo con propósitos bastante cuestionables. Correcto, conspiran desde las instituciones democráticas, igual que hemos visto, precisamente por medio de la cultura. Pero pronunciarse básicamente, tener una visión diferente. No. Estados Unidos es una conspiración que trata de derrocar un gobierno. Sí, como no, pero, o sea, entonces, lograr, por ejemplo, que controlar el lenguaje de que si ahora mismo tú haces una crítica, que de hecho lo estamos viendo, o sea, como grupos de derecha. Pero eso, básicamente, ¿cómo lo evitamos? ¿Encarcelando a la gente que tiene esa visión? Haciendo estas campañas de concienciación que es necesaria. Pero no, básicamente las personas. Y eso es la posición que está tomando esta administración. Que tengan esa visión con la cual tú estás diciendo, tienen una visión cultural diferente, quieren en el multiculturalismo, todo ese tipo de cosas. Y puede que básicamente. Ideología de género, todo esto. Todas esas cosas, horribles todas esas cosas horribles. Pero lo de la manera que tú la mires es que eso no debe coexistir aquí en los Estados Unidos con otras ideas que debemos desterrarlas. Mira, los Estados Unidos, puede que tú tengas, todos tenemos una visión de Estados Unidos. Yo la visión que tengo de Estados Unidos es que todas esas ideas pueden competir en un mercado libre sin que nadie sea acusado ni que nadie sea llevado a los tribunales. Que tú puedas defender el. Y eso es lo que quieren terminar. También quieren terminar con eso. Eso es lo que la izquierda radical quiere terminar. O sea, ¿qué más quiere la izquierda radical? ¿Y qué es lo que tú defines como izquierda radical? Porque básicamente, si una persona quiere defender los derechos de género, para ti es izquierda radical. No es una persona que tenga una visión. Sí, porque están criminalizando el uso de pronombres. No es radical pensar que todo lo que tú no quieras es radical. Porque básicamente la manera que tú lo miras, todo el que no tenga una visión parecida a mí, Roberto, todo el que no tenga una visión parecida a mí de Estados Unidos es un radical que merece ser condenado por el presidente de los Estados Unidos a que se vaya de este país. La visión que yo tengo de los Estados Unidos, repito, es un Estados Unidos donde todo el mundo puede tener la idea que le dé la gana, competir en el mercado político y el pueblo termina decidiendo si esas ideas tienen un valor o no. Si la señora Ocasio tiene una idea que va en contra de su electorado, pues saldrá no electa. Y yo creo que esa es la manera que se resuelven los problemas aquí en Estados Unidos, a través de elecciones libres. Yo no entiendo cómo para defender al presidente de los Estados Unidos se denigran las instituciones. Lo he dicho anteriormente. O sea, si aquí saliera un demócrata a decir, para defender al presidente, el FBI está conspirando, la CIA está ocultando información, el Departamento de Justicia en estos momentos tiene una conspiración tremenda para mantener al presidente Trump. Básicamente tú dijeras que esa izquierda está enloquecida. Pero mi querido amigo, mira, primero, las ideas mientras estuvieran en la cabeza no habría problema, pero el problema es cuando pero esas ideas ponerla en política cuando van a criminalizar la libre expresión, criminalizar, por ejemplo, que un individuo transgénero, tú, porque es hombre, no lo llames mujer, que él quiere que se le llame mujer, pueda ser criminalizado. Hay países donde eso está ocurriendo. Está bien, o sea, entonces, pero eso forma parte de. Es que tú quieres criminalizar, tú quieres criminalizar al que lo proponga. No. Quiero estar seguro que se defienda. Defiéndela. Pero yo digo que no la defienda. Pero es que eso es lo que están quitando, Roberto. Precisamente, hermano, eso es uno de los frentes que están precisamente en el tema del lenguaje. Pero es eso en tu cabeza, perdón. No es en mi cabeza. Vamos a policía, regresamos. Oye, esto se parece a la mesa redonda de Pérez Roura. Oye, no jodas. Vamos a anunciar un importante evento mañana en que van a estar nuestros 2 Julios.
Patria de Martí y Alianza Democrática invitan al simposio Foro de Sao Paulo, Mecanismo de Subversión Comunista. Esto es mañana jueves 18 de julio a las 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde, nueva hora. En el Westgate Regional Library, la biblioteca esa que está en Coral Way y la avenida 94, 95. La programación del evento es Julio Schilling, tiene una introducción, los panelistas son Julio Quiveiro, va a hablar del camino de Yenán, es del libro ese de Eudocio Rabines. ¿No? Bueno, el libro de Eudocio Rabines se llama El Camino de Yenán, pero sí. El Camino de Yenán fue una práctica que hicieron los comunistas. Los maoístas. Sí, bueno, se les llama Camino de Yenán precisamente por Mao. Fue una de las técnicas que ellos utilizaron para tratar de introducirse en los gobiernos democráticos, ya que no podían utilizar la lucha armada, pues entonces usaban lo que hizo Chávez. Precisamente la discusión viene por eso, porque la revolución bolivariana es como una especie de camino de Yenán tardío. Bueno, también como los comunistas llegaron al poder en Cuba de manera... ahí se va a hablar de eso, se va a hablar de que una de las variantes de la revolución cubana es una de las variantes del camino de Yenán, y eso está comprobado históricamente, porque incluso en los archivos de la KGB está porque todo el mundo piensa que la convención de la revolución al comunismo vino después, y no, ya desde antes ya había contacto entre los comunistas, sabían exactamente a dónde iba la revolución cubana. Y eso está documentado. Bueno, tenemos varios comentarios. José Venegas. Tengo varios comentarios. Uno por aquí, un amigo, no lo identifico. Lamento tener que bajarme del carro para entrar en una reunión. Tremendo programa. Me dice, como el viejo siempre me ha dicho, fanatismo de cualquier cosa no es buena. Desafortunadamente los que usan partisan politics, es una persona joven la que me llama, se ciegan por el partido y no hablan sin un filtro de ideología. Tengo más. ¿Tú tienes mensajes por ahí, Ricardo? Yo tengo varios mensajes por acá. Tengo cantidad de mensajes por acá. Juan Carlos Ávila, vamos a utilizar el whatabism para permitir que se toleren los abusos del presidente. Básicamente otra persona por aquí me mandan un análisis, Lucas, del Washington Post, de las declaraciones del presidente y las declaraciones de algunas que se le achacan a algunas de congresistas y aunque han hecho declaraciones tremendamente cuestionables, algunas de las más cuestionables, según el Washington Post, citándola a ella, no reflejan la verdad. Por ejemplo, de Al Qaeda, terminaron todas acusando a Al Qaeda, etcétera, etcétera. Pero no voy a entrar en esos detalles. Lucas, ahora resulta que todos estos millonarios de Internet quieren acabar con el capitalismo para que le quiten sus millones. Héctor Pérez, bueno, yo me pregunto, cuando el presidente lo entrevista, me dicen que él es amigo de Putin, del chino, y que nosotros no somos santos. ¿Cuándo vamos a hacer otra guerra? Otra vez, tengo más por acá, pero bueno, poco a poco. Resumen, porque nos quedan varios minutos. Agarre usted el bate, mi querido Julio. Yo creo que lo del camino de Yenán, sí. Pues, esa base de precisamente desde las instituciones entrar en el poder consolida mi punto del riesgo en los Estados Unidos, que estamos viendo que personas como Soros tienen mucho que ver con ese financiamiento, son los Arm & Hammer de esta época. Que después se descubrió que era un agente soviético. Correcto. Y es por eso que el padre del actual presidente le hacía obras precisamente a los nazis. Mira, es que la historia es tremendamente complicada. Cuando nada más que situamos, yo no digo de que Hammer haya sido agente soviético, pero fue agente de los nazis, el padre del actual presidente. No, pero Hammer está en los archivos de la KGB. El padre del actual presidente terminó trabajando para los nazis. No. El padre. Dice Bush. Exactamente. No, pero básicamente yo creo que, y una de las cosas que yo he descubierto es que básicamente esta misma discusión acerca de estas conspiraciones se dio en la década de los años 30 también aquí. Donde, pues, básicamente el gobierno de Roosevelt fue acusado de ser la quinta columna de los comunistas que querían penetrar. Y la dicotomía se basaba en grupos de izquierda que querían el comunismo de verdad y estaban representados en muchas ocasiones por sindicatos penetrados de verdad por los comunistas, y organizaciones de derecha que de verdad estaban penetradas por el nazismo, como Lindbergh y Familia. Todavía en la década de los años, a finales de los años 30, Lindbergh logra convocar decenas de miles de personas en Washington a un acto donde fueron disfrazados de nazis, aquí en los Estados Unidos, apoyando básicamente a Hitler y a su gobierno. Lo que terminó primando, y el sacerdote aquel, sí. Lo que terminó preminando, a pesar de todas esas conspiraciones en que la izquierda hablaba de que el país se iba a los nazis y que la derecha decía que había una conspiración de la izquierda, que era verdad, las dos eran verdad.
Pero lo que terminó primando en Estados Unidos fue el sentido común, la decencia y el centro. Pero hubo una reacción, un FBI, o sea, porque no es menos cierto, Roosevelt no era comunista, era socialdemócrata, no era comunista, pero sí estaba, o sea, sí tenía asesores que eran agentes de la KGB, que después quedó demostrado. Y el FBI de Hoover hizo un trabajo formidable. Haciendo un trabajo formidable en contra de los nazis. De verdad que la derecha norteamericana, a través de Lindbergh y otros representantes como el padre estaba penetrada tremendamente por el nazismo. O sea, recordamos de que la izquierda estaba penetrada por el comunismo, y es verdad, pero lo que no decimos es que la derecha estaba penetrada por el nazismo, cosa que hay prueba evidente de que estaban penetrados. Lo que yo quiero decir es que aquí en Estados Unidos terminó primando el sentido común y el centro. Nunca se han criminalizado las ideas, por muy radicales que sean. De que aquí hay personas de que quisieran llevar a Estados Unidos, ese Estados Unidos que tú dices que es inaceptable para ti, es verdad, pero en el mercado de ideas se discute eso y no se censura a nadie por hablar, no se le pide a nadie que se vaya de este país porque tenga uno una idea diferente a la de uno. Yo me fui de Cuba precisamente para evitar de muy niño ese lenguaje, el lenguaje que nosotros tuvimos que vivir como cubanos durante 60 años ha sido: si no estás de acuerdo con esto, te vas. Ese era el lenguaje que nosotros hemos tenido que vivir y seguimos viviendo en nuestra patria, porque básicamente el poseedor de toda la verdad era Fidel Castro. Lo definió la frase aquella: todo dentro de la revolución, nada fuera de la revolución. Y yo como cubano, ahora quizás no sé si tengo, pero como cubano me siento que toda aquella persona que termine diciendo lo mismo que Fidel Castro: si no estás de acuerdo conmigo, te vas. Te vas y te vas de aquí, te echo a patada y te hago mítines de repudio como se hicieron durante el Mariel. Yo creo que eso no es parte de la vida norteamericana. Pero hay que añadir, o sea, no, el sentido común prevaleció, pero el sentido común estaba respaldado por la espada, o sea, la espada del FBI, que penetró a esos movimientos, y viniendo más temprano, o sea, más reciente, movimientos como las Panteras Negras y una serie de movimientos terroristas norteamericanos que fueron penetrados por la inteligencia estadounidense y los quebraron. O sea, que la espada y esa postura de combatirlos le puso un gran freno. Me explico, la elección de Ronald Reagan, que en efecto revirtió y culturalmente pues reforzó muchos de los valores tradicionales, tuvo mucho que ver, al punto que hasta un Tony Blair, tradicionalmente de la izquierda, pues se convierte en un aliado de la derecha. O sea que es precisamente, no es solo, o sea, prevaleció, pero ahí podemos señalar exactamente cosas. Con la espada a la pero no estamos reprimiendo, no estamos. Pero me acaba de decir eso mismo. Es que me acaba de decir que hace falta la espada. Entonces, la espada para penetrar, por supuesto. Penetrar a todos los que no por ejemplo, yo quiero pensar que grupos como Antifa, que solamente uno de ellos, hay muchos más, están penetrados. De derecha que están penetrados por la derecha. Pero ya, Antifa hasta ahora. Yo repudio Antifa. La repudio porque no se utilizan. Pero mi hermano, quien ha estado matando gente aquí es la derecha, quien ha estado poniendo bombas, quien entró. Son casos son individuos aislados, son individuos. Y entonces Antifa sí es organizado. Pero lo ves que están organizados. Pero lo ves que son organizados, los crímenes específicos. Los crímenes específicos. La derecha es lobo solitario. ¿De qué te refieres? El de Oklahoma. Era un individuo, el Unabomber. Son individuos solitarios. Eso no es verdad. Lo que estás diciendo no es factualmente. Pero claro que verdad. Sí, Roberto. No, factualmente no es verdad. Por supuesto que sí. ¿Qué grupo de derecha los estaba entrenando y preparando y financiando? El tipo que entró en esto estaba, o sea, aún este asesino que ahora en Parkland terminó matando, se entrenó con grupos de milicia derecha aquí en la Florida. Pero el hecho que se haya entrenado. No. Antifa está organizado y tiene sus objetivos revolucionarios. Los dos son malos. El hecho de que tú vayas a tirar con determinado grupo y eso no quiere decir que tú, o sea, esas milicias no estaban entrenando para tumbar una bomba en un edificio. Claro, no, pero lo pusieron. O sea, de que tú asesines 40 personas. Están mezclando dos cosas diferentes. Esta gente se entrenaron con las milicias de derecha. Pero no con el propósito de hacer eso. Los de Antifa se entrenan con el propósito de interrumpir la libre expresión. ¿Cuántos asesinos? Bueno, porque no ¿Cuántos han matado? Han hecho más daño porque están interrumpiendo. Pregúntale a los padres de los que mataron ahora en la discoteca de Orlando. Pero es que eso no es de derecha, pero esos son casos aislados. Esos son individuos que no tienen nada que ver con ninguna ideología de derecha. Eso está en tu para nada. Mira, la violencia, yo creo que cualquiera de nosotros y yo creo que ustedes estarían de acuerdo, en un momento de enojo, de exaltación, podemos decir algo
ofensivo, incluso contra gente querida. Siempre debemos de evitarlo, a veces falla, eso es en la vida personal, ¿no? En lo que nos toca a todos, de poquito de vida pública, me imagino que este programa sería, yo creo que estamos obligados, yo he tratado de aprenderlo y me esfuerzo por tratar de evitar la ofensa. Y si la incurro, yo me disculpo. Yo creo que uno de los problemas que tiene el presidente de Estados Unidos es que no se disculpa. Y que entonces todo lo que dice, y algunos partidarios, no tú, Julio, piensan que lo que sale de la boca del presidente es infalible. Es infalible, etcétera. Me dicen que lo aprendió de Roy Cohn, el abogado de su familia, que fue el abogado de Joe McCarthy. Y entonces yo creo que una lección de aprender de Roy Cohn. Pero Roy Cohn era un intelectual. Era brillante. Era un abogado brillante. Ese sí que metía unos insultos brillantes, sí. Pero sí era insultante con muchísimo más elocuencia que la mayoría de los seres humanos, incluyendo el presidente. Tenía una facilidad de palabra extraordinaria. Era un polemista tremendo. Pero murió en desgracia el pobre hombre, chico. Sí, murió de Mira, sida. murió abandonado por sus amigos, si es que le quedaban, por todos sus enemigos. Lo destituyeron como abogado. Entonces yo creo que es a lo mejor una lección. La democracia para la gente responsable, la gente inteligente, la gente que toma en serio la democracia. Hay gente que no la toma en serio y hasta que ni le gusta, viven disgustados. En este país yo no les digo que se vayan, que vivan donde quieran, que vivan en Iowa o se quieran mudar para Luxemburgo, es asunto de ellos. Yo no soy el jefe de inmigración de Estados Unidos, pero la gente inteligente, y la gente, creo yo, a mí me parece que sobre todo en estos días de tanta polarización y división política, todo el mundo debe de cuidar y todo el mundo tiene que estar dispuesto de que alguien de su lado, de su bando, cometió un error. Ya se nos queda que agarre usted que se nos tenemos que No, yo solo criticarlo. Dale, arriba. Yo solamente voy a decir dos cosas. Primero, hablando en la época de los 30 también hubo un debate aquí parecido al que existe ahora, y la figura más polémica en este caso era Franklin Delano Roosevelt. Le llegaron a decir el rosado de la Casa Blanca. Y recuerdo una vez que le hicieron una entrevista y le dice, no, pero ustedes son comunistas. Y dice, no, nosotros no somos comunistas, nosotros somos liberales. Y ahí el término liberal fue condenado en los Estados Unidos. Es sinónimo de izquierda, es sinónimo de comunismo, a diferencia de Europa. Y para terminar puedo decir que, bueno, me gustó mucho el debate y me gusta más escuchar que hablar. Y Lyndon Johnson tenía un retrato en la Casa Blanca y en el retrato había una frase abajo que decía, cuando usted está hablando, usted no está aprendiendo nada. Que nos acabó el tiempo, 10 con 3 minutos. Mañana es el simposio Foro de Sao Paulo, Mecanismo de Subversión Comunista, en el West State Regional Library, 9445 de Coral Way, a partir de las 5:30, los 2 Julio y José Venegas van a ser los gracias, analistas. y siempre es un placer estar con ustedes. Yo lo sé, para nosotros también. Y esta conversación, además, es todo lo que se está debatiendo y es importante que se pueda debatir. Son temas contenidos.